Familia, que el Eterno me los bendiga una vez más. Estamos en la clase de los miércoles, tratando ya de organizarnos, tomando el rol normal de las enseñanzas. Continuamos con los Taryak Misbot. Hoy vamos a dar inicio para los que tienen el documento en mano. En la página 141 iniciamos en la Misbah 256. Esta misbah es un mandamiento prohibitivo. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 31 del Humash, del documento hebreo. Leo así, verso 31 de Vayikra o Levítico, capítulo 19, verso 31. No se dirijan hacia la hechicería del Obot e Idorín. No busquen contaminarse con ellos. Yo soy Hashem, su Dios. Ok, entonces, acá en el documento dice, no te vuelvas y a los magos, ok. Esta prohibición está prohibido realizar cualquier acto de un Yidoni, una especie de mago. Esta práctica es la siguiente: se toma un hueso de cierto pájaro que se coloca en la boca, luego queman cierto tipo de incienso y realizan ciertos rituales hasta que cae al suelo y actúa como si estuviera en un estado de absorción mística. Luego habla y predice el futuro. Hashem nos ordenó que evitáramos todas estas prácticas debido a su raíz idolátrica. Debemos tener fe en Hashem de que Él cumplirá todas nuestras solicitudes y nos proporcionará todas nuestras necesidades. Ok, me busqué un poquito más de información con respecto a esto, porque sí es bastante grave el asunto acá, en esta misbah. Voy a leerle acá un documento hebreo, judío completamente. Dice sobre este misbot. Vamos a ver por acá, para hacer un poquito el resumen. Esta misbah aparece sobre todo en la parashá Kedushin. Kedushin significa santidad. Dice, nos entrega un gran número de misbot negativas. Negativas se refiere a no hacer, el no harás, o sea, negativas ellos llaman a prohibitivas. Se les llama mandamientos prohibitivos. A ellos le llaman negativos porque llevan un no, el no harás. Ok, a eso se le llaman mandamientos negativos. Ok, entonces estos misbot negativas cuya prohibición se repite a lo largo de la misma. La mayoría de comentaristas concluyen que la repetición de dichas misbot se debe al énfasis, se debe al énfasis de que el Creador quiere hacer para que entendamos lo grave e inapropiado que dicho proceder. Se me corre, es que es mucho. Perdón. Entendamos que es grave y que dicho proceder es para nosotros en tanto somos su pueblo elegido. Vale decir, como lo dice la Torá misma, el fin primordial de estas y de todas las mitzvot es hacer del pueblo de Israel un pueblo santo. Es importante notar cómo lo subrayan nuestros Jojamín, o sea, sabios, y los Reshunim, compiladores de la ley judía o la ley hebrea, que igualmente hay otro aspecto halágico involucrado en la repetición de dicha misbot, que permite delinear las diferentes prohibiciones y los diferentes actos involucrados en las mismas para sus diferentes castigos. Tanto mide oraita de la Torá como de mide Rambán de el dicho de los rabinos.
Ahora bien, dentro del gran espectro de misbot, o sea, de mandamientos repetitivas, ¿por qué está diciendo esto? Porque este mismo mandamiento se repite en otro artículo de la misma misbot. O sea, el Señor vuelve a repetir la ley. Hay leyes que usted ha visto, lo leímos por ejemplo, tal vez en Éxodo o al principio de Levíticos, y pues los vuelve a repetir. Tienen una prohibición, o sea, marcando lo severo y la importancia de tener nosotros en cuenta todos estos mandamientos, sobre todo estos que se repiten, tienen una legalidad y tienen un castigo sumamente fuerte. Entonces, estos mismos repetitivas que nos representa la Torá en esta parashá se encuentra un área muy amplia y hasta cierto punto subestimada de los llamados en hebreo nihuts, que literalmente supersticiones. Este campo hace referencia a creer en signos, presagios, a agüeros, amuletos, etcétera. Todas estas cosas que se usan, por ejemplo, crucifijos, cualquier cosa que usted tome para la buena suerte, personas que se amarran un listón rojo, eso se practicaba mucho cuando el niño recién nacido, para el mal de ojo, para un montón de cosas que realmente son supersticiones y son, eso se llama agorerismo o agüeros. Todo lo que sea amuletos de buena suerte, el billete de la buena suerte, la estampita de la buena suerte, el dólar doblado en la billetera para la buena suerte, un mechón de cabello del niño cuando nació y lo meten en la billetera, o el zapatito del niño recién nacido y lo guindan en el espejo del carro. Todo eso es amuletos que la gente comienza a verlos de tal manera que sin eso, dicen, ellos tienen mala suerte. Entonces lo usan como un amuleto. Todo eso está prohibido. Todo eso está prohibido. Los cuales pueden predecir, dice, etcétera, los cuales pueden predecir el futuro, traer buena suerte, todo cuanto la persona en sí desee creer. O sea, que la persona pone su fe, su confianza y su esperanza en estos artículos. Entonces, en este caso, la Torá nos habla específicamente de dos categorías de nihuts, o sea, de supersticiones. Supersticiones. A saber, el primero se llama el op, que al español se traduce como medium. Los que consultan a los espíritus, los que consultan a los muertos, y el otro es el Gidoní, el oráculo. De las 3 veces que la Torá repite esta prohibición, o sea, dentro de la Torá, esta prohibición se repite 3 veces. Es la última la que sobresale por su énfasis en el acto y en el castigo del mismo, el cual resulta en sequilá, en aprendimiento. Después de traer testigos y habérsele hecho una advertencia pública, llega legal, una advertencia legal dentro de lo que es toda esta legalidad del documento hebreo para la nación, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Dice, en cuanto a la persona que acude al hechicero, su transgresión y castigo provienen de otra prohibición, pero también pertenecen a la categoría general de nihus. Empero, una pregunta surge. ¿A qué se refiere la Torá puntualmente con Ob y Yedori? De acuerdo a Ramban en su libro, en su Sefer HaMizbot, en el libro de las Misbot, la misma negativa número 8, que es esta, Ob es una persona conocida como pitón, una pitonisa, un pitonizo. ¿Qué es un pitonizo? ¿Qué es una pitoniza? Personas que nosotros conocemos como medium, personas que consultan a los muertos, que hablan con espíritus, que los espíritus se les revelan, que se me apareció la abuela, que se me apareció el abuelo, que se me apareció el marido que se murió, que se apareció
eso es un acto de pitonizo, ¿ok? Un acto pitonizo. Entonces, por eso en algunas Biblias aparece cuando en el libro de Samuel, cuando Saúl va a consultar a la adivina de Endor, algunos dicen la adivina de Endor, otros dicen a la pitonisa, Saúl y la pitonisa. Ok, ya entendemos que una persona, un pitonizo, una pitonisa, es un hombre, una mujer que consulta a los muertos. Entonces, eso está prohibido, lo cual dice lleva a cabo un ritual que consiste en quemar un incienso en particular, llevado a cabo ciertas acciones para entonces pretender que escucha una voz salir de su axila, que responde a sus preguntas. El rabino Rambán, en la Mishvá negativa número 9, nos enseña que Yedoni es una persona que se pone en su boca el hueso de un ave llamada Yadúa, quema cierto incienso, pronuncia unas palabras y lleva a cabo ciertas acciones hasta llegar a un punto similar al de inconsciencia. O sea, entra en un trance. Entonces, en este punto de sueño profundo, predice el futuro. Pero ¿hasta qué punto nuestras sociedades modernas, sofisticadas en ciencias, refinadas y culturalmente avanzadas, pueden creer en semejante disparate? Es más, ¿quién puede creer que una axila habla o que un personaje dormido con un hueso en la boca puede predecir el futuro? Empero la Torá nombra específicamente estas prohibiciones. Por consiguiente, es necesario preguntarnos ¿nos debemos preocupar por ser Ob o un Yedoni actualmente, si ni siquiera existen como tal en la actualidad? Desde el otro lado de la moneda, es necesario ser cautelosos, no acudir a estos hechiceros y cuando obviamente ya no existen. Ok, entonces, el problema está, ok, para entender esta misma, para entender este mandamiento, le he leído todo esto que estuve investigando un poquito, ok. ¿Por qué razón le digo esto, hermano? Porque es algo que estamos viendo o lo hemos visto dentro del sistema religioso. Personas, amados hermanos, que no son de muy buen testimonio, que digamos, que no son personas que usted las considere hasta de cierta manera buenas personas, pero que regularmente se les hacen llamar profetas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro del sistema religioso, que entran en trance. Usted ha visto cuando estas personas, hermano, por lo general empiezan a pegar gritos, caen al suelo, se revuelcan y estando en ese acto de trance, en una manifestación más que de Dios, hermano, en un desorden total, comienzan a profetizar y a hablar y a decir cosas. Entonces, esto debemos de tener mucho cuidado porque puede estar cayendo en esta categoría de lo que nosotros hasta hoy quizás estamos conociendo. Pero ¿para qué nos ayuda todo esto, hermano? Para abrir nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra mente y a enfocarnos y ajustarnos a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué creo yo en los profetas? Creo que hay un espíritu de profecía que el Eterno usa a través de hombres y mujeres de Dios. ¿Ok? Pero tenemos que filtrarlos mucho. Y como lo hemos enseñado ya en otras ocasiones, utilizar la referencia de lo que dice Deuteronomios 13. ¿Quién es un verdadero profeta? En estos días vamos a estar viendo un poquito sobre esos temas en la escuela de formación ministerial DAAT. Porque es importante, hermanos, para que ya dejemos de caer, de estar cayendo en el juego de Satanás, de las supersticiones y de estar dejándonos engañar tan fácilmente de un montón de personas sinvergüenzas
que detrás de un título de profeta, lo que están ocultando son espíritus de adivinación parados en muchos altares y saliendo hoy en redes sociales, y mucha gente está yendo detrás de eso, poniendo, hermanos, como dice la escritura y dice el apóstol, escuchando a espíritus engañadores. Así que creo que esta misbah 256 es muy, muy importante para poder nosotros ponerla en práctica. Bien, misbah 257, mandamiento performativo, esto es de Harás. Verso 32 de Vayikra 19. Vayikra 19, 32 es el capítulo 19 de Levíticos, verso 32. Le leo el Humás. En presencia de un anciano te levantarás y honrarás al sabio y reverenciarás a tu Dios. Yo soy Hashem. Entonces dice, vamos a ver acá, ante el canoso, gris o blanco por la edad, te levantarás y honrarás el rostro de un anciano. O sea, aquí nos está hablando de respetar a las personas mayores. Por eso es, hermano, que yo recuerdo que desde niño, cuando íbamos en el bus, en aquellos tiempos, ¿verdad?, que le metían gente hasta en el techo. Si Dios guarde, se subiera un señor o una señora adulta, y yo iba sentado en un asiento y no me levantara. Mi mamá me metía el pellizco. Entonces en eso es honrar, es el respetar. Ok, pero va más. Ok, vamos a ver. Es una misbah honrar a los talmid, jajamín, eruditos de la Torá. Entonces aquí nos lleva a más todavía. No solamente está hablando de ancianos de edad, de adultos mayores, como tal hay que respetarlos, hay que honrarlos, sobre todo al padre, la madre, los abuelos, ahí tienen su lugar, hermano. Y una de las cosas, por ejemplo, Japón es una cultura que honran mucho a los ancianos, tienen su lugar. Desgraciadamente en nuestra sociedad de este lado de América, hermano, ya una persona después de los 40 años casi que no vale nada, ya no le dan trabajo, ya los ven como inútiles en muchas cosas, cuando hay que aprovechar la sabiduría de estos hombres. Ahora, la Torá aquí va más allá. Aquí la Torá está hablando también de los jajamín. ¿Quiénes son los jajamín? Personas, honrar a las personas que están dedicadas al estudio de la Torá. Aquellos que nos instruyen, aquellos que nos enseñan, esos son tomados como ancianos. ¿Ok? Y no precisamente está hablando de personas ancianas de edad, sino que son personas que se han dedicado su vida entera al estudio y a la enseñanza de la Torá. Entonces dice, es una misbah honrar a los talmid. Talmid es discípulos. A jajamín, a los discípulos sabios, eruditos de la Torá, y levantarse ante ellos. Levantarse ante ellos es honrarles, darles su lugar. Si un talmid jajamín se acerca a 4 codos o 6 pies de una persona, debe permanecer de pie hasta que pase el talmidín jajamín. Esto es cierto incluso si uno se dedica al estudio de la Torá. Esta misma no se aplica a un erudito de la Torá que es descuidado en la observancia de las misbot y no teme a Dios. Eso lo vemos, hermano, hoy en día. Hay mucha gente, claro, que estudia, pero una cosa es que yo estudie, que conozca Biblia, que le suelte Biblia, que le hable de cualquier tema, que le responda a cualquier pregunta, y otra cosa es la forma en que yo estoy viviendo. Yo tengo que vivir lo que estoy enseñando y lo que estoy aprendiendo de la Torá. Ok, ¿qué es una persona sabia según la escritura? Es una persona sabia, es aquella persona que no solamente adquiere el conocimiento de la Torá, como nosotros estamos aquí aprendiendo Torá, pero ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento que el Eterno está dando a través de su Torá, a través del Ruach HaKodesh y a través del instrumento que el Eterno está utilizando?
¿Para qué tenemos un maestro? ¿Para qué tenemos una congregación? ¿Para qué? Ok, aprender Torah, perfecto. ¿Para luego ir a presumir de lo que sé? No, para vivir lo que estoy aprendiendo. Para que lo primero que hable en mí no sean las palabras de conocimiento que pueden salir de mi boca, sino que mi testimonio esté hablando primero que mis palabras, que mis actos hablen primero que mis palabras. ¿Ok? Entonces, esa es una persona considerada. Entonces, si vemos una persona que puede tener una congregación de 1,000, 3,000, 4,000, las que quiera tener, pero no vive lo que predica en el altar, entonces, hermano, no es una persona sabia. A esa persona no se debe de honrar. Eso es lo que está diciendo. Por eso Yeshua mismo se enojaba y encaraba a los fariseos. ¿Y cómo le decía? Fariseos hipócritas. Entonces, es una persona que adquiere un conocimiento, que sabe mucho y que puede presumir lo que conoce, pero no vive lo que ha aprendido. Es una persona hipócrita. Es una persona hipócrita. Entonces, a esa persona hipócrita dice, no la honrarás. Esta misma no se aplica a un erudito de la Torá, y un erudito es una persona que conoce, que sabe, que es descuidado en la observancia de los misbot, que no pone en práctica los mandamientos, que no teme a Dios. Por ende, una persona que no pone en práctica los mandamientos de las Escrituras es una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, que no tiene temor de Dios, es una persona que no respeta a Dios, no respeta su palabra. Entonces, por lo tanto, una persona que no respeta a Dios, que no teme a Dios, no va a respetar a nadie, no respeta familia, no respeta autoridad, no respeta hijos, no respeta hogar, no respeta familia, no respeta trabajo, no respeta nada. Ese es el asunto. Entonces, del mismo modo, estamos obligados a levantarnos en presencia de una persona mayor de 70 años, independientemente si es un talmid o jajamín o no, siempre que no sea malvado o irreligioso. En todos los aspectos, el talmid jajamín tiene prioridad, o sea, el maestro de la Torah, el sabio de la Torah. Por ejemplo, una conversación le dejamos hablar primero en todas las ocasiones. Recibe el más alto honor. En las reuniones debe sentarse a la cabecera de la mesa o al frente. En una pseudo misbat, el talmid jajamín se sirve antes que los demás invitados y debemos asegurarnos de que se atiendan sus necesidades. Esto lo vimos, lo he aprendido yo del hermano Rico. Rico tiene su maestro, que es el hermano Joseph Good. Los que han estado viendo, los que han visto sus enseñanzas, él siempre menciona a Joseph Good, él siempre habla de su maestro, él siempre le da un honor a su maestro. Y nos contaba un día que los invitaron a los dos a dar unas conferencias, a un congreso, y los dos fueron como invitados. Los dos tenían que exponer. Nada más que en el programa de ese congreso, pusieron al hermano Rico a dar la primera enseñanza. Y Rico se negó. Dice, no, yo no puedo enseñar de primero. Le dijeron, ¿pero por qué? Es que ahí está mi maestro. Ahí está mi maestro. Yo no puedo ir por encima de él. Yo no puedo pasar delante de él. Él tiene que abrir el evento. Eso se llama honrar. Eso no es idolatría. Primero que nada, porque va a salir gente a decir, eso hermano, ya eso es idolatría. No, eso se llama honrar, eso se llama respetar. Por eso Yeshua dice, hermano, que el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Sí? El discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, ¿qué significa eso? De que un discípulo no pueda aprender más que su maestro. Ya llegará un momento en que el discípulo supera al maestro en cuanto al conocimiento, en cuanto al aprendizaje. Pero siempre su maestro será su maestro. Siempre estará en esa posición de honra, de honrarlo.
Ahora que estuvimos en el Congreso, y aquí está la hermana Giselita, que no me deja, bueno, que no es que no me deje mentir, sino que puede confirmar lo que estoy diciendo, que cuando llegaba la hora de la comida, sea el café, del almuerzo, que nos dieron allá en el Congreso, éramos ciento y resto de personas reunidas ahí, 120 personas. Pero a la hora del almuerzo siempre se pasaba Rico y su familia a recibir los alimentos, encabezando el maestro. Él iba adelante. Después pasamos el resto. Eso es honrar, eso es darle lugar. Eso, hermano, eso creo que es algo de que nosotros debemos de empaparnos y aprender muchísimo de lo que es la honra. ¿Ok? Entonces, sin una cuestión de caer en la idolatría, porque eso es otra cosa, pero sí honrar. Eso es lo que más o menos quiere darnos a entender todo esta misbah de honrar al anciano. Entonces van dos vías: al anciano como tal, de edad, una persona adulta mayor, una persona más si es una persona con discapacidad, más si es una persona, todo eso es honrar. Ok, pero también está refiriéndose al anciano, al maestro, al moré, al roe, al pastor, al moré y a la persona que el Eterno haya puesto en eminencia para instruirnos, para enseñarnos, si es una persona que no solamente tiene el conocimiento, que es una persona sabia, sino que vive lo que está enseñando, que enseña primero con el ejemplo y después con las palabras. Amén. Bien, Misbah 258. Dígame un amén, porque me siento como solito aquí, hermano. Amén, amén, mi paz. Gracias, hermana. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Misbah 258 dice, ok, mandamiento prohibitivo. Verso 35, Vallicrá 19, verso 35. Vamos a leer del Jumás. Le leo del Jumás porque las Biblias nuestras al español a veces vienen desfasadas unos versículos arriba o versículos abajo, y por eso usamos el Jumás. Ok, el Jumás dice, verso 35 de Levítico 19, no hagan perversión de justicia en medidas de longitud, peso o volumen. Ok, dice el Tariat Misbot, no harás nada malo en tu juicio, en medida de longitud, peso o cantidad. Está prohibido engañar a otros en cualquier tipo de peso o medida. Esta prohibición se aplica ya sea que se mida mercancía o tierra. Aunque quien transgrede esta misma es considerado ladrón, no paga el doble de la cantidad, como sería el caso con un ladrón, pero le paga a la otra persona solo la cantidad que faltaba en la medida o el peso. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si usted va a vender una propiedad o va a hacer una cerca, usted tiene que tener las medidas exactas, no se puede pasar de allí. Hay mucha gente que practica estas cosas, hermano. Gente que trabaja con, por ejemplo, acá, aquí está la hermana Imelda de Estados Unidos, que es de Venezuela, ella, no sé cómo le llamarán, aquí le llamamos pulpería a los negocios donde venden granos y así, pero pequeños, no son supermercados, sino más pequeños, entonces le llamamos pulperías. En otros países le llaman tienda, creo que en Nicaragua le llaman tienda. Bodega. Bodega, ok, perfecto. Creo que en Colombia también le llaman así, ¿verdad? Ok, entonces, una bodega, una pulpería, se utilizan las pesas, las romanas, y a veces vienen alteradas. Te va a comprar un kilo de arroz, por ejemplo, y en vez de darte el kilo, que son 1000 gramos, te dan 900 gramos, te están robando 100 gramos. Entonces póngase a pensar que a cada persona le robe 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos en todo. Entonces esa persona se está robando un montón de dinero al final del día. Esas son pesas falsas, esos son
balanzas falsas. Entonces, eso es lo que está prohibiendo. Si vamos a cualquier cosa, cualquier negocio que hagamos, ok, hagámoslo legal, hagámoslo como tiene que ser, y que no pase. ¿Por qué? Porque es contado como un ladrón. Y cuando esa persona sea descubierta, ok, tiene que pagar lo que está robando. Bien, creo que eso no necesita mucha explicación. Misbah 259, Vallicra, perdón. Vallicra 1936. Ok, aquí está hablando de lo mismo. Balanzas justas y pesas justas. Un efa justo y un injusto tendrás. Ok, que son medidas de cantidad y de peso. Entonces, es lo mismo que viene hablando de arriba. Esta es una misbah que la balanza, las medidas y los pesos de uno sean correctos. Está prohibido mantener pesas o medidas deshonestas en una tienda, incluso si no se usan. Imagínese usted. Ok, misbah 260. Dice Vallicra 29. Vamos a buscarlo. Que 29 dice: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre seguramente será condenado a muerte. Vamos a ver cómo lo dice el Humash. Porque todo hombre que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre recae sobre él. Estos son de los que se conocen como, cuando la escritura dice hay pecados que son de muerte. Cierto, lo hemos leído y a veces no lo entendíamos, ¿verdad? Son de estos, todos los que llevan una condenación de muerte. Entre esos pecados de muerte son los que, son los que llevan ya la condena de pena de muerte. Todo aquel que maldiga al padre o la madre seguramente será condenado a muerte. Esto es un pecado de muerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la escritura dice que, creo que es en Primera de Juan, que hay pecados que son de muerte, por los cuales yo digo que no se pida. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque todos los pecados, la mayoría de los pecados se podían expiar por una ofrenda, ¿verdad? Se traía una ofrenda para expiar los pecados, un cordero, un palomino, lo que fuera. Pero hay pecados que no tienen sacrificio, ¿ya? Que no hay cómo revertir. Por eso, por ejemplo, como el pecado que cometió David. ¿Cuál fue el pecado que cometió David? Que se metió con la mujer, con Betsabé, con la mujer de Urías Eteo, que además de eso era un soldado de su ejército, que la miró, la codició, la miró la mujer bañándose desnuda, desde el palacio miró y la mandó a llamar, se acostó con ella y la embarazó. Mientras que estaban en guerra, y cuando la mujer le dice que está embarazada, el hombre manda a traer a su marido para que el marido venga y se acueste con ella y le tape la gracia. ¿Qué hizo? El soldado no quiso, Urías no quiso. Fue un hombre muy fiel y él decía: Señor, ¿cómo voy a ir yo a disfrutar de mi mujer cuando mis hermanos se están matando en la guerra? No puedo entrar en deleite mientras que estamos en guerra. El hombre, David lo invita a cenar, David le da vino hasta por las orejas, el hombre se emborracha y dice: bueno, ahora ya borracho, le entra la alegría y se va para donde su mujer. Y lo manda para la casa. Y el hombre no se fue para la casa, durmió en las puertas del palacio. Y como el hombre David no pudo cómo tapar el pecado, entonces le escribe una carta al general, se la manda con él mismo y le dice: póngame a este hombre al frente de la batalla, y lo mataron. Y parecía como que todo estaba bien arregladito. ¿Qué hace? Entonces manda a traer la mujer, manda a traer la viuda, la deja que pase su luto, la mete al palacio, se casa con ella, tapó el pecado según él.
Pero a los días que ya había nacido la criatura, ya el niño había nacido. O sea, ya habían pasado varios meses hasta que le aparece el profeta Natán y le cuenta toda la historia que conocemos. Dice había un hombre que tenía muchas ovejas, muchas cabritas, mucho de todo, y le vino visita a su casa, y en vez de agarrar una de sus corderitas del montón que él tiene, vino y tomó la del vecino, un pobre que tenía solamente una corderita, la cual él amaba como que si fuera su hija, y la mató y se la dio a sus invitados. Entonces David pronunció juicio y dijo: el tal hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Mire, sinvergüenza. Bueno, el sinvergüenza se lo pongo yo. El tal hombre eres tú. Pa. Y le sacó todos los trapos al sol. Y David se humilló. ¿Qué pasó? Que vino juicio. El niño, fruto del pecado, murió. Se enfermó. Dice la Biblia que David ayunó y oró y se metió en silicio, se humilló pidiéndole perdón al Señor y le dijo que le perdonara la vida a la criatura. No, la criatura se murió. Además de eso le dijo: nunca más se apartará la espada de tu mano. David no tuvo paz. Hasta sus propios hijos se levantaron contra él. Una de sus hijas fue violada por un hermanastro. El otro viene y lo mata, y el otro quiso usurpar su trono. Hasta el día de su muerte, hermano, fue un hombre que no tuvo paz en su casa por el pecado que cometió. Por eso David escribe el Salmo 51, el Salmo 52. Y él dice: si me pidieras holocausto, yo lo daría. Pero no había holocausto, no había sacrificio por el pecado que cometió David. ¿Qué operó ahí? Ahí operó, claro, el arrepentimiento, y operó la gracia del Eterno, que lo perdonó. Él era digno de muerte. Ese pecado era digno de muerte, que solamente él se acogió cuando vino el profeta y le dice: ¿qué castigo quieres? ¿Ser derrotado por tus enemigos? ¿Que venga hambruna, que venga mortandad al pueblo? Y David dijo: no, prefiero caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, el hombre no. David fue un hombre sabio en ese aspecto. Y es más, David no volvió a cometer el mismo pecado dos veces. David fue un hombre lleno de errores y de horrores, como usted y como yo. Pero él se arrepentía, y se arrepentía de verdad. Lo que pasa, hermano, es que podemos arrepentirnos en muchas cosas, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Entonces, esto es un pecado de muerte. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre seguramente será condenado a muerte. Uno es responsable incluso si maldijo a sus padres después de su muerte. Oiga bien, uno es responsable incluso si maldijo a sus padres después de su muerte. O sea, después que el papá o la mamá murió y esa vieja que dicha que se murió, que es fulano, que se lo... No. Es mejor, hermanos, dice: si alguien maldijo a su padre con uno de sus nombres propios de Hashem, se merece la pena de muerte por lapidación. Pero si maldijo con un nombre atributivo, incurre en el castigo de latigazos, como ocurre cuando se maldice a cualquier otro hermano hebreo. Entonces, por eso, hermano, es que yo aprendí algo desde siempre. Dice la Escritura: es mejor bendecir que maldecir. 1000 veces. El Señor dice, en su palabra nos dice que bendigamos, no que maldigamos. Por eso yo no creo, amado hermano, en un pastor que usted lo ve parado en un altar porque el fulano se fue y lo maldicen. Fulano, le va a ir mal, y le prohíben al resto de la congregación inclusive
dirigirle la palabra al que se fue. Cuando la Biblia a mí no me manda a maldecir, a mí la Biblia me manda a bendecir. No dice la Escritura, bendigan a los que los maldicen, bendigan a sus enemigos. Si me está diciendo que yo tengo que bendecir al que me maldice a mí y que bendiga al que se ha convertido en mi enemigo, cuánto más tengo que bendecir a uno que ha sido comprado y lavado con la sangre del Cordero. Entonces, maldecir a un hijo de Dios, maldecir a uno que ha venido y ha aceptado a Yeshua en su corazón, es como maldecir la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por aquel hombre o aquella mujer. Es grave. Es grave, hermano. Que hay gente, hermano, que nos hace hervir la sangre, sí. Claro. ¿Quién no? Yo, pastoreando en Horquetas de Sarapiquí, hace varios años, ya hace 15, 20 años, había una familia que eran de los que apoyaban económicamente, casi que era lo que me sostenían en el ministerio. Tenían una muchachita de como 13 años, hermano, muy desarrollada la muchacha, muy hermosa, muy bonita. Y resulta ser que un día vienen toda la familia, una familia grande, eran como de 5 o 7 personas. Me dicen, pastor, queremos un espacio el domingo para presentar a nuestra hija con el novio. ¿Cómo? ¿Cuál novio? ¿Quién es el novio? ¿Cuál hermano de la iglesia? Ahí no habían muchos jóvenes. No, es un fulanito así. Yo lo conocí al muchacho. Tipo maleante, drogadicto, vagabundo. Una chiquita de 13, 14 años. Y el hombre tenía 20 y resto de años. Y yo me negué. Le digo, no, hermana, no puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Si nosotros somos los papás y nosotros le hemos autorizado porque ellos se están viendo escondidas y yo prefiero, dice, que venga a visitarla a la casa antes que se estén viendo en la calle ahí a solas. Digo, hermana, es su hija y es su responsabilidad. La congregación es mi responsabilidad. Aquí en la congregación, si yo permito, si usted tiene el carácter y usted quiere entregarle a su hija en manos de un impío, de un tipo que no ama a Dios, de un tipo que no conoce a Dios, si usted quiere entregárselo en las manos de ese hombre, es su responsabilidad, no la mía. Yo no puedo participar en ese pecado. Porque si yo hago eso aquí, después yo voy a tener un desorden en la iglesia y todo el mundo va a querer hacer lo que les dé la gana y andar noviando, y a mí se me va a hacer un desorden en la congregación y la responsabilidad mía es la congregación. Pues nos vamos de la iglesia. Que les vaya bien. Y entonces se enojó, ella era la que mandaba, ella era la que llevaba los pantalones en la casa y el hombre era así, mi amor, y todo está bien. Y cuando ya el asunto se puso serio, bueno, ellos se fueron para la casa ese día, se fueron enojados y al siguiente culto vinieron y entonces me vuelven a repetir lo mismo. Le digo, no, hermana, yo le dije que no puedo hacerlo. Bueno, hermano, nos vamos a ir entonces, porque ya hablamos con el pastor Julano de tal, él nos va a recibir, él dice que sí, nos presentan a muchachos. Bueno, hermana, le digo, ya eso es una responsabilidad de ustedes, le digo, pero yo le dije, no se vayan todavía, vengan el culto del domingo. Eso, recuerden que éramos solo domingueros. Vengan el culto del domingo porque yo quiero despedirlos a ustedes como ustedes se merecen. La señora se puso así como asustada, como diciendo quién sabe qué va a decir. Y vinieron, y como era como un reto a ver qué era lo que yo iba a decir, y yo pensaban hacerme un escándalo a mí en la congregación. Y entonces ese día yo prediqué el mensaje y todo, hermano, y al final yo los llamé al frente y oramos por ellos. Yo los bendije, los envié en paz y que el Eterno hiciera con ellos como él consideraba bendecirlos. Mi trabajo era bendecirlos. Se fueron. Al día siguiente están en la otra, o la semana siguiente están en la otra congregación, los presentan como novios y no sé cuánto. Y como a los 3 meses, 4 meses, una cuestión así, de que ellos se fueron, me vinieron a buscar
bueno, ella vino a buscarme. Los servicios los hacíamos a las 6 de la tarde, porque cuando eso yo trabajaba en la radio, Faro de Caribe, y yo hacía los servicios a las 6 y ya a las 8 yo agarraba el carro y me iba para la radio. Era hora y resto de camino. Y entonces yo estoy barriendo un día el templo ahí a las 5, anticos de las 6. Y viene la señora así como cabizbaja y me dice, pastor, ¿me puede atender un momento? Le digo, sí, hermana, dígame. Necesito un consejo. Ajá. ¿Cómo, hermana? Un consejo. Sí, es que tengo un problema. ¿Qué le pasó? Que mi hija está embarazada y el muchacho no se quiere casar ya. Y mi esposo no se da cuenta. ¿Qué hago? Le digo, hermana, yo por ética y por moral, no suelo aconsejar a ovejas que no son de mi congregación. Usted tiene su pastor, el que usted se fue para allá y el que le presentó y aceptó esa relación. ¿Se acuerda que yo le dije que no era correcto? Que usted le estaba entregando a su hija en manos de un tipo que no era de Dios. Ahora vaya a dígale al pastor qué hace. Un matrimonio que se destruyó, el matrimonio de ella, se destruyó su hogar, mal testimonio, el hombre se le pegó al otro, y bueno, se pegaron, no sé, algo, un desorden total, hermano. Entonces, hay cosas, hermano, que por más que nosotros hagamos las cosas, tenemos que tener un orden. Entonces, a mí soy llamado a bendecir. Trato de bendecir. Hermano. Si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, ok, o que se ha enojado por cualquier cosa, perfecto. Si se tiene que ir, váyase en paz. Pero no estoy de acuerdo, hermano. ¿Por qué razón? En maldecir, porque la Biblia no me autoriza a mí como hombre de Dios a maldecir. Me toca bendecir. Si la persona no está de acuerdo con la doctrina, con la enseñanza, ok, busque su camino. Donde a usted mejor le parezca y le atiendan. Y que Dios me lo bendiga y me la vaya muy bien. Listo. Entonces, imagínese, hermano, lo que es maldecir al padre o a la madre. Hay gente que conoce mi testimonio. Mi testimonio es muy fuerte. Yo pasé cosas muy duras. Desde mi infancia, muy duras. Hasta vivir en la calle. En mi infancia. Muy maltratado, muy herido, muy golpeado, muy de todo, hermano. Pero Dios me ha dado la oportunidad de perdonar, de amar, de cuidar, como lo estoy haciendo ahora con mi madre. Y mi padrastro, que fue el que me crió a mí, que fue el que me maltrató muchísimo, me dio la oportunidad de entregarlo en las manos del Eterno una hora antes de morir. Un mes antes, el Señor me mandó a hablar con él. Años antes, me mandó a pedirle que yo le pidiera perdón a él. Y por todo el odio y el rencor que había en mi corazón, y lo bendije. Y el día que le dio el derrame, las últimas palabras que él expresó fue mi nombre. Fue mi nombre. Él me llamó a mí. Ya cayó en estado de inconsciencia. Trabajaba en la radio. Salí esa mañana. Llegué al hospital y me dio chance apenas de hablar con él, de entregarlo en las manos del Eterno, de que aceptara al Señor en su corazón, y una hora después murió. Entonces, en ese aspecto yo me siento bendecido por el Eterno. Porque qué duro, hermano, es que alguien muera y guardar ese rencor en el corazón. Entonces creo que es importante perdonar, sobre todo al papá, a la mamá, y aunque no haya sido tu madre o tu padre biológico, porque en mi caso, mi papá, yo me vine a dar cuenta que no era mi papá el día que me echó de mi casa. Pero me dio la oportunidad y yo me siento tranquilo, me siento en paz. En el último año, en los últimos años que
que él estuvo con vida después de que yo me reconcilié con él, sí, al único que le aceptó palabra de Dios fue a mí y me respetó. Entonces, un mes antes el Señor me dijo, vaya a su casa, busque a su papá y dígale esto y esto y esto. Yo le dije y que se arrepintiera, que lo que el Señor me dijo fue que le quedaba poco tiempo de vida. Un mes después murió. Entonces, hermano, esa parte, esta misma, tenemos que tener mucho cuidado. Ya cuando los señores se ponen adultos, entran en cierta edad, se ponen tercos, se ponen pesados, se ponen hasta malcriados. Pero hay que tener paciencia, hay que pedirle al Eterno mucha paciencia para que nosotros bendigamos ante todo. Hoy me tocó ir a Limón con mi mamá. Bueno, el hermano Gerson, que es un estudiante de acá, nos hizo el favor y nos llevó. Son 3 horas de aquí aproximadamente. Y acompañarla a las citas. Yo estuve con ella 15 días sentado en una silla en el Calderón Guardia porque ella estaba enferma de cáncer. A ella le quitaron la mitad del estómago. Yo estuve 15 días ahí, hermano. 15 días sentado en una silla, sin comer. No tenía plata. Pero Dios me dio esa oportunidad de honrarla y de cuidarla hasta el momento, hermano. O sea, hay muchas cosas que uno no las cuenta, pero me ha tocado vivirlas, me ha tocado pasarlas, muchas veces en necesidad, muchas veces sin un centavo en la bolsa. Verla llorar de dolor y no tener un centavo, hermano, y a ver qué hacer. Y tal vez la única herramienta que he tenido en el momento es hacer una oración y que el Eterno calme su dolor. Entonces, hay cosas, hermano, que por eso mis planes no era estar en Costa Rica hace muchos años. Dios me dio oportunidad para irme y no me fui por ella. No me fui por mi mamá. Yo me quedé aquí por mi mamá. Me vine aquí donde estoy viviendo actualmente. Me vine de la capital acá por cuidar a mi mamá. No había quien la cuidara. A pesar de todo lo que viví en mi infancia con ellos, Dios me ha dado la oportunidad de honrar. Entonces yo tengo moral y tengo la moral y el honor para decir lo que estoy diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar al papá y a la mamá no es simplemente, hermano, el famoso Día de la Madre, a traerle un regalito y tirárselo por ahí y listo. No, es en todo esto que le estoy hablando, es en cuidar, en respetar, en honrar, hermano. Que a veces uno humanamente se enoja. Sí, hay momentos que uno se enoja, pero hay que morderse la lengua para no hablarle desmedidamente. Tener cuidado, hermano, más cuando ellos ya están ancianos, se hacen sensibles. Si sensible soy yo que por todo lloro. Entonces, imagínense ellos, hay que tener, hermano, ese cuidado. Yo me sentí hoy dichoso, hermano, de ir hasta Limón, estar ahí acompañándola, hacerle el parado yo ahí un rato, haciendo la fila para que ella la atendieran. Entonces, hermano, eso es parte de lo que es honrar. Bien. Quiero dejarlo aquí porque ya el tiempo se me venció y quiero dar los últimos 5 minutos o 4 minutos que nos quedan para, si hay alguien que tiene algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Shalom, hermanos, pastor, shalom a todos. Hermanita Evelyn. Bueno, más que agregar a lo que ha dicho, primero que qué importante es poder entender el honrar, ¿verdad? El honrar y saber que es es un deber, no es si queremos, es un deber. Claro. Aparte de lo que hemos aprendido, quiero decir comentar que cuando, nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Que asistíamos antes, Sí. y algo que movió mi arrepentimiento, el perdón, porque estábamos pasando un momento muy duro como esposos, como familia, como matrimonio, y algo que me movió a mí a poder perdonar, a poder sanar, a poder reivindicarme y sobre todo a pedir perdón, porque también en el proceso no solamente nos fallan, sino que también fallamos. Entonces, qué bonito fue para mí. Recuerdo que había de las tantas cosas que
no se aprovechan, pero el testimonio suyo, pastor, para nosotros fue la base del perdón. Y ojalá que algún día, porque yo sé que hay hermanos que lo conocen, pero hay hermanos que no. Es un testimonio que toca y que usted parece como que es, o sea, a uno le parece irreal que exista alguien que pueda pedir perdón después de tanto daño. Entonces usted dice, sí existe. Si alguien lo logró, lo pudo, sí existe. Y cómo nos corta la falta del perdón, el caminar. Y algo que a mí me ayudó mucho es que perdoné y en mi hogar nunca más se habló del tema. O Amén. sea, que hemos pasado consecuencias hasta el día de hoy. Sí. Y que soy parte de, porque es mi familia hasta el día de hoy. Pero quiero decirle a los hermanos que están y tal vez no conocen el pastor, es que no es solamente dar fe, es ser testimonio también nosotros mismos de que a través de su testimonio poder hoy ser testimonio para otras personas. Entonces, Amén. pues qué bonito también sería, pastor, porque sé que es importante a veces cómo nos llenan los testimonios, ver esa parte de que sí existe ese perdón. Porque yo me acuerdo que yo no paré de llorar, no paraba de llorar porque era impactante. Y ver hoy en día hasta dónde lo ha llevado el Eterno, hasta dónde ha caído su fidelidad, porque yo sé los procesos no solamente espirituales, sino económicos, pastor, y que no es fácil para usted y que ha renunciado a muchas cosas, y no lo estoy idolatrando, ver hasta aquí cómo también nos ha tenido paciencia con nosotros, porque muchas veces queremos tirar la toalla y usted está firme. Entonces, todos esos testimonios que vemos en usted nos sirven para continuar y no rendirnos, ¿verdad? Entonces, es mi aporte, pastor, lo que quería pues dar. Gracias, hermana. Amén. Sí. Sí, yo creo que la predicación que más impacta es la vivida, ¿verdad? Hasta la que uno vive, la que uno puede presentar como persona. Y sí, pues hay cosas que uno no yo en lo personal las viví y no sabía por qué, el famoso por qué. Y yo recuerdo que cuando yo vine al Señor, que fue en esos días anticos de que en esos días que el Señor me dijo que yo tenía que pedirle perdón a mi padrastro, yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, mi vida fue un cáncer desde mi infancia, desde recién nacido, hasta los 12 años que fui desahuciado por los doctores, que Dios me sanó milagrosamente. Pero además de eso, desde que tengo conciencia, maltrato físico brutal, al punto de que este señor me amarró a mí y me hizo arrastrado por esta calle aquí al frente de mi casa. Como 25 metros me hizo arrastrado con 8 años de edad. Me dejó la cara en carne viva. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué? O sea, un niño, esa criatura, a esas edades, un maltrato de esa manera. Y estando en un ayuno de 3 días, yo recuerdo en el tercer día, no, era un ayuno más largo, me acuerdo, pero el último día el Señor me habló, me dio una visión, y el Señor me habló y me decía, cuando fuiste engendrado en el vientre de tu mamá, se dio una palabra a favor tuyo. Y esa palabra la escucharon los ángeles y toda la corte celestial, pero también la escuchó Satanás y sus demonios. Y él ha intentado que esa palabra no se cumpla en tu vida. Y yo recuerdo que en la visión yo miraba hacia el cielo. En el cielo apareció una Biblia y se abrió la Biblia y se abrió en un salmo. Y una mano con un dedo me señalaba el versículo así, me iba leyendo. La voz me leía. Y en ese salmo es el Salmo 138 y el verso 8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor me dijo,
Tú estás vivo y estás en esta tierra porque eres un propósito mío. No eras propósito de tu mamá, tú no eras propósito de tu papá, eras mi propósito. Y aunque Satanás ha querido matarte, destruirte, yo tengo un propósito contigo. Ese día yo pude entender por qué pasé tanto lo que pasé. Porque Satanás siempre va a distorsionar y va a querer destruir los planes de Dios en nuestras vidas. Pero cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del Padre y hacemos lo que Él nos dice, amados hermanos, es cuando los propósitos de Dios se vienen a cumplir en nosotros. Los únicos que podemos frenar esos propósitos somos nosotros mismos, ni siquiera es el diablo, somos nosotros. Yo viví mucho tiempo con rencor en mi corazón, mis sentimientos eran de odio, de querer matar, de querer... Yo intenté suicidarme 3 veces, en una soledad total, pero estamos aquí con 51 años de vida. Yo sé que parezco de 30, pero no. Pero hermanos, es ahí, yo por eso, yo trato, hasta donde me sea posible, trato, porque, y trato de ser mejor todos los días, trato de hacerlo, mi corazón le pido a Dios que me ayude. Tengo muchos errores, muchísimos, y muchas limitaciones en muchas cosas, pero lo que hago quiero hacerlo porque estoy agradecido con Él. Solo el que sabe, el que estuvo en la cisterna, sabe lo que duele estar ahí. Y que Dios te sacó de ahí. ¿Cómo agradecerle? ¿Cómo volverme atrás al mundo? ¿Cómo irme a algo que yo ya estuve ahí? Yo se lo he dicho al diablo, yo ya estuve ahí. A mí me han ofrecido de todo, yo ya estuve ahí. A mí Enlace me quería hacer rico y famoso y millonario, me dijeron, para que yo cambiara el mensaje. Le digo, no, yo ya estuve ahí, yo nunca he sido rico ni millonario, pero la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas, hermano. Por eso yo trato y le pido a Dios que me ayude, porque lo que me reste de vida y que me dé fuerzas de servirle a Él, le sirvo desde mis 18 años, le estoy sirviendo. No ha sido fácil, pero mi corazón le pertenece a Él en todo. Que hay muchas cosas que yo entiendo que me han pasado, pero sigo adelante. En algún momento, cuando Él venga, hermanos, Él enjugará toda lágrima, toda tristeza y todo dolor. Así que, sea como sea, vale la pena seguir adelante. Amén. Si hay alguien más, si no, vamos a pedir entonces a nuestra hermana Evelyn que nos despida en oración. Y agradeciéndole a ustedes, hermanos, por estar acá y nos vemos, si el Eterno lo permite, el viernes 7 de la noche para el inicio del estudio de la Parashá. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno por este momento y por cada momento que nos da en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, eterno Rey de Gloria. Gracias por este momento que tú nos has regalado. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a aumentar nuestra sabiduría, discernimiento, para poder comprender lo que nos conviene y alejar de nosotros todo aquello que no nos es lícito, que no nos conviene. Hoy te damos gracias por el pastor que tenemos, por nuestro Roé. Te damos gracias por su madre, por su familia, por su esposa, por sus hijos. Donde ellos estén, Señor, que tu mano los alcance. Ten misericordia de cada uno de ellos, como así de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te damos gracias por este momento. Gracias porque siempre tienes misericordia para con nosotros. Padre amado, que todo lo que emprendamos en este terminar y en este amanecer también sea para tu gloria y tu honra, que seamos luz en medio de la tiniebla, que siempre seas tú guiando nuestros pasos conforme a tu voluntad, mas no los nuestros, Padre, porque si fueran en los nuestros podemos fallarte. Por eso hoy te pido, Padre amado, que nos guíes conforme a tu voluntad, que vayas enderezando nuestro camino, que vayas guiándonos cada día más en sabiduría y discernimiento. Padre, hoy te pido grandemente, amado mío, para que pongas una cobertura sobre esta Keilah, Padre, sobre cada hermano, sobre cada familia acá representados, que tomes control de nuestra vida, Señor, y que todo aquello que no es agradable a ti sea alejado en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach.
Amén y amén. Amén. Gracias, amados. Shalom. Buenas noches a todos. El Eterno los bendiga. Shalom, shalom.